Dios los bendiga, hermanos. El pastor Juan aquí con ustedes de Holy Integrity Ministries. En este día, domingo, estudio evangélico, enseñanza evangélico, vamos a estar en Proverbios 1. Proverbios 1, comenzando con el capítulo 1, versículo 1, donde dice que estos son los consejos, estos son los proverbios de el rey Salomón, ¿verdad? Hijo del rey David, el rey de Israel. En esta mañana vamos a continuar una enseñanza sobre la palabra del Señor y cómo tenemos que interpretarlo, cómo debemos que estudiarlo para aprender sabiduría, para tener más entendimiento, para tener todo lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? Y es una de esas cosas donde nosotros comenzamos de una forma y que vamos de otra, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos creciendo, cada vez que nosotros comenzamos algo, queremos ver ese crecimiento. Nosotros queremos ser como una viña, queremos ser como un árbol, queremos ser como una planta, donde una semilla fue implantada entre nosotros. Hemos sido cuidados y comenzamos a crecer, usando el amor, misericordia, de gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros para crecer. Y para que un día podamos dar fruto, y ese fruto comience nuevas plantas, comience algo diferente y agradable, no solamente para el Señor, para nosotros también, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude en esta mañana o en este día domingo para poder, ¿verdad? Para poder crecer en ese entendimiento. Gracias, Señor, de nuevo, Señor. Dejarnos estar aquí de nuevo en esta mañana, Señor. Pedimos, Señor, que abres nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para recibir, para crecer más en el entendimiento y sabiduría que tú tienes para nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, y nos ayudes, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Seguir adelante, Señor, y estudiar más de tu palabra, que sea una luz que alumbra, Señor, nuestro caminar, nuestro camino, Señor, que donde nosotros podemos usar tu palabra, Señor, como lámpara, Señor, a nuestros pies para poder caminar donde tú quieres que nosotros andamos caminando, Señor. Y pedimos en esta mañana, Señor, en este día, Señor, que tú estés con nosotros enseñándonos, Señor, donde debemos estar en tu gloria, Señor, donde debemos estar, Señor, en tu pueblo, Señor, donde debemos estar en tu obra. Y enseñándonos, Señor, la sabiduría, usando tu palabra, Señor, para crecer no solamente en sabiduría, pero también en entendimiento, Señor. Pedimos todo en tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que de nuevo nos perdones y nos llegues a dejar, Señor, multiplicar nuestra sabiduría diariamente. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. De nuevo vamos a estar en Proverbios 1. Vamos a leer de 1 a 7 y luego vamos a estudiarlo versículo por versículo, palabra por palabra, estudiando lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo del prudente, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír el sabio y aumentar el saber y el entendimiento adecuada de los del consejero, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. So vamos a comenzar desde el principio, los proverbios, porque aquí dice que estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿verdad? So, ¿qué son proverbios? Proverbios son pequeñas cantidades de sabiduría, de verdades puestos en cierta forma que podemos hacer, que pueden ser aceptadas no solamente por personas,
pero los que lo están estudiando de cierta manera, que no es difícil, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a leer estos proverbios de Salomón, tenemos que entender lo que nos está diciendo en el primer versículo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y por qué es tan importante ese primer versículo? Ese primer versículo nos está dejando saber de que estos proverbios vienen de Salomón. ¿Y quién era Salomón? Hijo de David. ¿Y quién es David? El rey de Israel. Y cuando comenzamos a leer la historia, o comenzamos a leer del rey David, comenzamos a ver que era un hombre agradable en los ojos del Señor, ¿verdad? Él era la persona que fue y tenía tanta fe en el Señor que pudo llegar a ser rey por mediante de lo que él vivió, lo que él hizo, ¿verdad? Y no vamos a hablar de ninguna otra cosa, pero queremos traer a ese punto de que él era el rey de Israel. El Señor le había entregado ese reinado para ser el rey de Israel. Entonces él como rey le dio consejo, le dio sabiduría, le dio palabra a su hijo Salomón, que tomó esa palabra, que tomó esas enseñanzas, que tomó toda esa sabiduría, prudencia, inteligencia, cualquier forma que tú le quieres decir, y los convirtió en proverbios, ¿verdad? Los convirtió en pequeñas cantidades de versículos o pequeñas cantidades de palabra, para que nosotros podamos examinarlo de cierta manera, a sacar sabiduría, a sacar prudencia, a sacar inteligencia de lo que Él nos ha dejado. Imagínate, este es el primer versículo, ya hemos recibido tanta información, tanta sabiduría, ¿verdad? Que Él nos ha dejado su palabra en forma escrita para que nosotros lo pudiéramos estudiar y poder aprender lo que Él aprendió de un rey que fue instruido por nuestro Señor Dios Padre, que era otro gran rey, o es otro gran rey, el rey de reyes, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos los versículos, ¿qué dice la segundo versículo? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahora vamos a tomar esa primera parte de ese versículo. Para entender sabiduría, ¿ok? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es prudencia? ¿Verdad? Nosotros vamos a voltearlo un poquito. Primeramente, ¿qué es inteligencia? Saber cosas, saber libros, saber versículos, saber todo lo que está delante de nosotros. Una de las cosas que tenemos que aprender de la palabra del Señor es que lo podemos saber, ¿verdad? Porque sabiduría, ¿de qué es? Saber, ¿verdad? Tener la base de palabra es saber, que significa conocer. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Hay muchas personas que conocen la Biblia y pueden decir los versículos y te pueden sacar versículo tras versículo, pero la cosa es de que eso es sabiduría, es saber de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que tener es que tenemos que entender sabiduría y cómo trabaja sabiduría. Que este primer versículo nos está diciendo para entender sabiduría y doctrina. ¿Okay? Nosotros estamos aquí viendo doctrina. ¿Y qué significa doctrina hacia nosotros? Palabra. Significa algo escrito. Significa lo que es esto. Una enseñanza, una instrucción, ¿verdad? En la primera parte del versículo nos dice para entender sabiduría y doctrina. La segunda parte dice para conocer razones prudentes. Para conocer razones prudentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver lo que el Señor nos ha dejado aquí, el rey Salomón nos ha dicho también, entender sabiduría es una de esas cosas donde se toma más que nomás un saber, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que somos sabios, ¿qué verdaderamente significa ser sabio? ¿Verdad? Vamos a decir prudente. Prudente es una persona sabia. ¿Pero qué es la diferencia? Porque nosotros estamos aquí diciendo para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Qué es prudente? ¿Verdad? Usando la sabiduría. Vamos a examinar esto un poquito más. Para conocer sabiduría y doctrina.
de nuevo, regresamos para atrás. Hay gente que conoce la palabra del Señor, doctrina. La conocen, la saben, la pueden decir. Hay personas que versículo tras versículo pueden decirte, te pueden decir cualquier versículo de la Biblia y dónde está y cómo es, y te lo pueden decir en las varias diferentes versiones, y te pueden decir cómo la versión es diferente que la otra versión, y ahí nos las llevamos, ¿verdad? Pero esa es sabiduría de la doctrina. Ese saber de la doctrina, saber de la Biblia, saber de la palabra. Hay gente que tiene mucha sabiduría de la doctrina de las leyes. Hay muchas personas que tienen sabiduría en la doctrina de enfermedades, ¿cómo se puede decir? De salud. Hay muchas personas que tienen sabiduría ¿cómo se llama? En la doctrina de alimentos, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que entender es de que cuando nosotros estamos viendo lo que verdaderamente es doctrina, lo que es prudente, lo que es sabiduría, la segunda parte nos dice para conocer razones prudentes, es para conocer las instrucciones prudentes, ¿verdad? Nosotros que somos prudentes, o decimos que somos prudentes, es porque conocemos no solamente la sabiduría y la doctrina, pero sabemos usarla en práctica, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a aprender eso, el Señor nos comienza a hablar de diferente manera. Y vamos a explicar todo esto prácticamente llegando al final, pero son cosas que nosotros queremos explicar un poquito más. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Verdad? Estamos aquí en este mundo ¿para qué? Para crecer. Igual, regresando para atrás al ejemplo, somos plantas. Somos como plantas. Tenemos una semilla, tenemos algo dentro de nosotros que fue implantada adentro de nosotros, en nuestros espíritus, en nuestros deseos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el Señor y la gente alrededor de nosotros nos ha estado alimentando, nos está queriendo por nosotros. Y cuando estamos aquí diciendo para recibir el consejo de prudencia, estamos buscando no solamente el consejo de prudencia, no estamos solamente recibiendo la palabra de prudencia, sino que estamos tratando de recibir consejos de justicia, de juicios, de equidad, ¿verdad? Y vamos a tocar un poquito más de eso también aquí en adelante, pero quiero que comiencen a aprender, a abrir sus mentes para lo que viene para recibir. El versículo 4 dice, para dar sagacidad de los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En la enseñanza antes de esta, estamos hablando de nosotros como jóvenes, ¿verdad? Nosotros cuando éramos jóvenes no fuimos los más sabios. Al contrario, pensábamos que éramos los más sabios y estábamos peleando siempre con nuestros padres, maestros, hasta uno al otro, y siempre decíamos, yo sé, ¿verdad? Siempre decíamos que sabíamos y conocíamos todo. Sabemos las consecuencias, sabemos lo que hay de venir, sabemos lo que debemos de ser y no debemos de ser. Todo lo sabíamos. Pero la cosa es de que cuando verdaderamente llegamos a un lugar donde teníamos que ser prudentes, no podíamos ser prudentes porque no teníamos la experiencia que venía atrás del saber, de la sabiduría. Y es eso, cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos saber de muchas cosas. Hoy en día vivimos en una época donde si tienes que buscar información, si tienes que buscar una respuesta, si quieres buscar algo de información, de saber, ¿qué haces? Lo buscas. Puedes meterte en el internet, en cualquier página y buscar lo que tú estás viendo y sale la información y salen retratos y fotos y salen muchas diferentes cosas. Pero eso de nuevo es saber, sabiduría. Cuando estamos hablando de prudencia, estamos hablando del usar de esa sabiduría, no solamente para el beneficio tuyo, sino que para el beneficio de todos los que están alrededor de ti. Y cuando somos jóvenes, o cuando éramos jóvenes, o hoy en día, donde están los jóvenes todavía, no todos son prudentes. Muy pocos son prudentes, ¿verdad? De nuevo, cuando yo era joven, y estoy diciendo por mí mismo,
Mis amigos no eran los mejores. No daban los mejores consejos. No enseñaban lo mejor. Al contrario, me enseñaban cosas que no debía de haber sabido. Y yo les hacía caso a ellos, ¿verdad? Yo les hacía caso cuando decían, no, vamos a salirnos de la escuela. Yo pensando que yo no tengo nada que aprender hoy, o las clases que tengo hoy son muy fáciles. Déjame irme. O sabes qué, nomás voy a ir a agarrar algo de comer. Y al rato regreso, al rato, acabo que me toca el gimnasio, acabo que ese grado no importa. Esa clase no importa, pero ¿sabes qué? Todo importaba, todo tenía una cierta cantidad de sabiduría que me ayudaba a mí, o nos ha ayudado para ser prudentes ahora, ¿verdad? En el 4 de nuevo dice, para la saciedad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y concordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el atendido adquirirá consejo. Aquí es donde me quiero parar por un momentito para examinar. Oirá el sabio y aumentará el saber. Okay. El sabio, de nuevo, es una persona que conoce, ¿verdad? Que sabe cosas. Pero aquí estamos leyendo que aumentará el saber. ¿Y cómo aumentamos nosotros el saber? Aumentamos el saber por buscar más, por estudiar más, por exigir más, ¿verdad? Nosotros que queremos ser sabios en las cosas del Señor, tenemos que ir a buscar lo que hay más alrededor de nosotros. Tenemos que buscar más en su palabra que lo que simplemente está escrito. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos hemos llegado en una parte de nuestras vidas donde nosotros tenemos que estar más atentos a las cosas que suceden alrededor de nosotros, porque tenemos que darnos cuenta que no todas las cosas que nos rodean son de coincidencias. Son cosas que el Señor ha puesto en nuestros caminos por nuestro beneficio, por nuestro crecer, por nuestro saber, por nuestro aprender, ¿verdad? Pero la cosa es de que no entendemos todas esas cosas porque no entendemos lo que la palabra del Señor verdaderamente quiere de nosotros. El 6 dice, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Muchas veces cuando nosotros buscamos consejo, recibimos consejo, pero no entendemos el consejo. Cuando mi mamá estaba con nosotros en este mundo, ella me decía muchas veces, mijo, tú no tienes ningún otro amigo más que Dios y tus padres. Y yo no entendía eso. Yo no entendía porque yo decía, yo tengo amigos, ¿verdad? Yo tengo amigos. ¿Por qué más voy a tener a mi madre, mi padre y a Dios de amigos si yo tengo amigos? Pero la cosa es que no entendí lo que un amigo verdaderamente era hasta que yo me metí en problemas. Cuando yo me metí en problemas y busqué auxilio, donde busqué ayuda, donde busqué alguien que esté conmigo, yo no entendí que en verdad los únicos amigos que yo tenía eran Dios y mis padres. Porque ellos eran los únicos que estaban conmigo cuando yo había cometido errores. Eran los únicos a quien yo podía haber llamado para auxilio, para ayuda, cuando yo me metía en problemas. Y esos eran los dichos, los proverbios que mi mamá me decía. Y yo no llegué a entender hasta que yo llegué a cierta edad. Y cuando yo comencé a ver mis alrededores, y me di cuenta que en verdad los únicos que estaban ahí preparados para ayudarme era Dios y mis padres. De nuevo el 6, para entender proverbios y declaración, ¿verdad? Declaración. Otro proverbio que mi mamá me decía, te miras más bonito callado. Y yo no entendía eso. Yo no entendía por qué mi mamá me decía, te miras más bonito cuando estás callado. Porque yo siempre pensaba, pues yo tengo algo que decir, lo voy a decir, ¿verdad? Yo tengo algo que decir, lo voy a decir. Y cuando
yo hablaba muchas veces sin saber lo que estaba diciendo. El que si miraba mal era yo. Porque ya hablaba demasiado. Yo hablaba de las cosas que no debía haber dicho. Yo hablaba de una manera vulgar, una manera sucia, una manera que no enseñaba que yo tenía sabiduría o inteligencia. Al contrario, yo fui el que se miraba, en pocas palabras, el tonto. Y yo aprendí y me di cuenta de que cuando mi mamá me decía que te miras más bonito callado, era en verdad, porque muchas veces, como la palabra de Dios también nos ha dicho, el sabio se mantiene en silencio. El sabio habla cuando es importante, cuando tiene que ser escuchado. Y eso me llega a recordar cuando el Señor Jesús le vinieron y le hicieron una pregunta, ¿verdad? Cuando le trajeron a la mujer que estaba cometiendo adulterio, se lo trajeron a sus pies y le preguntaron, ¿qué es lo que debemos hacer con ella? ¿Verdad? Porque había leyes de lo que ellos tenían que decir. Y el Señor Jesús sabía que él estaba siendo probado. Entonces cuando trajeron a esta mujer así a sus pies del Señor, diciendo que ella fue capturada en el hecho de adulterio, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? El Señor la ama y no quería hacerle nada de daño. Entonces él cayó por un momento. Y dice la palabra del Señor que él escribió en la arena. Entonces, en su sabiduría, él respondió, el que no tenga pecado, el primero que no tenga, el que puede decir que no tiene pecados, que lance la primera piedra. Y eso para nosotros debe ser un acto de sabiduría porque cumplió con la ley, pero a la misma vez enseñó gracia. Porque no había ni una persona en ese lugar, en ese momento, que podía decir que estaba sin pecado más que él. Y él tenía todo el derecho de levantar una piedra y comenzar la piedra, porque como él dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra, él la puede haber lanzado. Pero por mediante de su gracia, no lo hizo. Y poco a poco la gente se fue yendo, los hombres se fueron yendo. ¿Y qué le dijo a la mujer? Ve y qué, no peques más. Y eso me trae a otro proverbio, se puede decir, que una maestra me decía cuando yo también era joven. Ella me decía, Juan, ¿sabes por qué tienes 2 oídos y una boca? Y yo le decía, no. Y ella me decía, es porque el Señor quiere que tú escuches 2 veces más que lo que tú hablas. Y eso tiene mucha sabiduría en esas palabras. Y como acabamos de leer aquí, para entender proverbios y declaración, si alguien nos está diciendo un proverbio, y para mí es un proverbio, de entender de que, ¿sabes por qué el Señor te dio 2 oídos y una boca? Y comenzó a decirme, ella me dio la razón, ella me dio la declaración. Yo no tuve que esperar muchos años para ver qué significaba, ella me lo había dicho. Que tengo 2 oídos y una boca para escuchar 2 veces más que lo que hablo. Y para mí hoy en día me trae mucha sabiduría, mucha paz en conocer de que muchas veces no tengo que hablar. Al contrario, tengo que escuchar 2 veces más a la gente, a los estudios, al Señor. Porque muchas veces cuando estamos orando así al Señor y pidiéndole cosas, la razón por qué no recibimos o esperamos o no entendemos que el Señor nos está hablando o ha respondido es porque nos pasamos más tiempo hablando y quejándonos que escuchando la dirección que Él tiene para nosotros o la declaración que Él tiene para nosotros. Porque nosotros queremos escuchar su voz, pero no nos queremos quedar callados suficiente para poder escuchar lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? De nuevo, palabras del sabio y sus dichos profundos, para que nosotros entiendamos las palabras del sabio y los dichos profundos. De nuevo, los proverbios que les acabo de enseñar son dichos profundos, son cosas que para mí me han enseñado a crecer hasta hoy en día, a esta edad, que todavía tengo la oportunidad de aprender. Que nunca voy a parar de aprender, que todavía en este mundo hay oportunidad de aprender.
Cuando yo era joven, yo pensé que yo era invencible. Que nadie me podía ganar, ¿verdad? Yo pensé que yo iba a poder ser cualquier cosa. Soy un hombre, puedo vencer cualquier cosa. Pero ¿sabes lo que nunca se me enseñó? Mañana no es prometido. Nunca se me enseñó de que yo no tenía la oportunidad ni la habilidad de entender que la gracia del Señor es nueva cada día. Yo pensé que yo iba a vivir porque era joven hasta ser viejo. Pero yo aprendí muy rápido de que no es cierto. Cuando yo llegué a cierta edad y comencé a estudiar la palabra de Dios, me di cuenta, por mediante la enseñanza, por mediante la palabra, de que mañana no es prometido. Yo no estoy prometido la oportunidad de estar aquí mañana. Y luego yo buscando en mi vida, viendo hacia mi vida, me di cuenta que muchos de mis compañeros, amigos, las personas que decían que eran mis amigos, lo aprendieron muy rápido. Porque yo perdí amigos a edad pequeñas, a edad muy bajas, 9, 10 años, 8, 9, 10 años. En mi juventud, 16, 13, 14, 15, 16. De adulto, 19, 20, 21. Luego hoy en día, durante esta pandemia, me encuentro en un lugar donde, como he dicho varias diferentes veces, me encuentro yendo a más funerales que a cumpleaños. Y es triste, porque mucha gente todavía piensa que tienen mucho tiempo delante de ellos. Todavía piensan que todavía hay muchas oportunidades. Y se olvidan que el Señor ya se está acercando más y más cada día. Okay. So vamos a regresar con el último versículo. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí es donde vamos a leer todo esto de nuevo. Y luego nos vamos a concentrar en lo que quiere decir la palabra del Señor. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿ok? So, el temor al Señor no significa que le tengas miedo al Señor. El temor al Señor, cuando verdaderamente lo comenzamos a estudiar, significa tenerle reverencia, tenerle respeto, tenerle un entrego hacia el Señor. Cuando tú le tienes miedo a algo, cuando tú temes a algo, tú le estás dando la fuerza a esa cosa. So, por ejemplo, si tú tienes miedo, si tú temes a la oscuridad, tú le estás dando tu fuerza a la oscuridad. Tú estás dejando la oscuridad que toma control sobre ti y te vence a ti, ¿verdad? Tú le estás entregando todo hacia ese miedo, ese temor que tú tienes. Y a ti te está afectando. So, tú estás dando reverencia a esa oscuridad. Tú le estás dando ese respeto a esa oscuridad o cualquier cosa que tú temes. Si tú temes a unos insectos, tú le estás dando la reverencia, tú le estás dando el honor, tú le estás dando la fuerza a esos insectos, diciéndole, tú tienes fuerza para cambiar mi pensamiento, mi mentalidad, como yo me siento, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Mucha gente dice, pues, es un insecto, te tiene más miedo a ti que tú a él, pero la verdad, si tú verdaderamente temes, le estás dando la fuerza, no importa qué tamaño sea. Pero ¿por qué dice aquí el principio de sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová? Porque cuando tú temes a Jehová, le estás dando tu reverencia, le estás dando tu fuerza, le estás dando, te estás entregando prácticamente, completamente así al Señor y diciéndole al Señor, tú toma control de mi vida, tú toma control y enséñame lo que yo tengo que hacer, porque yo he tratado de vivir mi vida. Yo he tratado de pasar mi vida como yo la quise ser y no me ha ido bien. So, te voy a dar a ti la reverencia, te voy a dar a ti la fuerza, te voy a dar a ti el control. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y cuando comenzamos a aprender, cuando comenzamos a ver lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros, comenzamos a entender
Lo que el Señor quiere para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros nos podíamos haber imaginado. Porque Él quiere prepararnos, Él quiere darnos algo por una eternidad, no temporalmente, ¿verdad? Aquí dice en el último versículo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que significa que no hacen caso. Como muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, ¿qué es lo que queríamos? Carro, casa, dinero, joyas, lujos, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los pies del Señor, comenzamos a entender que todo eso es temporal, todo eso es carnal, todo eso es de este mundo. Cuando nosotros nos vamos de este mundo, nos vamos a dejar todo eso, o se va a echar a perder, o se va a ser destruido de una manera u otra. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, nos comenzamos a enfocar en las cosas espirituales que son eternos, que son más permanentes. Que no significa que grande tu casa, que lujoso tu carro, que cuántas joyas llevas, qué lujoso es la ropa que tienes. Al final que todo eso se va a ir. Y te concentras en las cosas importantes, que es la sabiduría del Señor, la prudencia del Señor. Vamos a leer todo de nuevo y vamos a comenzar a examinarlo de cierta manera, ¿verdad? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. De nuevo, esos son como consejos directamente del rey, directamente de Dios, porque tenemos que recordar que cuando estamos estudiando de qué es lo que decimos, que toda la escritura es inspirada por el Señor. La escritura, imagínate, este es un gran ejemplo, porque esta escritura llegó de los consejos del rey David, que recibió los consejos directamente del Señor, directamente de Dios, directamente del Padre. Y si el rey David recibió los consejos directamente del Padre, y él fue sabio y prudente, y se los dijo a su hijo Salomón, y su hijo Salomón se convirtió en siendo sabio y prudente, los escribió para nosotros, significa que esa palabra que leímos, que ese versículo que leímos, que toda escritura es inspirada por el Señor, es verdad. Porque tal vez la misma palabra, las mismas palabras que el Señor le dio al rey David, que volteó y se los dio a su hijo Salomón, que volteó y se los dejó a nosotros para poder estudiar, ¿verdad? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Que significa que nosotros viendo lo que está alrededor de nosotros, vamos a ser prudentes y vamos a comenzar a examinar la doctrina y la sabiduría que el Dios del Señor que nos ha dado para poder usarlos en nuestra vida diaria. Sabiendo de doctrina no te va a cambiar la vida, sino que en el saber la palabra del Señor comienzas a crecer, y la prudencia viene de usando la palabra del Señor, usando la sabiduría, usando la doctrina y convirtiéndola para que tú puedas dar ejemplos, ¿verdad? Una persona prudente no te puede decir si no ha pasado por nada. Una persona prudente no te puede ayudar si ellos no han pasado por nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente no saben cómo es. Al contrario, una persona sabia te da ejemplos, te da consejos y te da sabiduría y te da todo eso por mediante de experiencia, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Sabiduría. Comprando una casa. ¿Cuánto ganas? ¿Ok? Eso es importante. Cuando tú quieres comprar una casa, tú primeramente tienes que saber cuánto ganas, cómo está tu crédito, cuánto dinero tienes guardado, qué cantidad el banco te va a aprobar, qué área de la casa, donde quieres tu casa, cómo la quieres, cuántas recámaras, todo lo demás. Y no comienzas el proceso, ¿verdad? Eso es conocimiento, eso es sabiduría. Inteligencia y prudencia vienen diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a obtener la casa? ¿Cómo vas a obtener la mejor casa? Por lo que tú tienes. ¿Qué significa? Si tú quieres una casa buena, ok, ¿cuánto tienes ahorrado para el enganche? Pues no sé, comienza a guardar dinero. Sabiduría te dice, y prudencia te dice, guarda ese dinero en el banco para que comienza a haber documentación
del dinero que tú tienes y de dónde vino ese dinero. Para que el banco no piense, ¿sabes qué? Alguien se lo prestó y va a tener que pagar eso para atrás y va a tener esa deuda además de la casa y no va a poder pagar la casa. ¿Cuánto dinero, cuánto quieres a cuánto quieres comprar tu casa? Porque luego vas a calcular cuánto va a ser tu pago, luego incluyendo la seguridad y impuestos y todo lo demás. Y si es una cantidad que tú puedes pagar sin sufrir mes tras mes por la cantidad de lo que tú tomaste del préstamo, ¿verdad? Prudencia. ¿Cómo quieres tu casa? ¿Vas a querer buscar tu casa de tu vida, de tus sueños ahorita? ¿O quieres otra más pequeña? Tal vez no tienes hijos. O tal vez tienes una cantidad pequeña de hijos. Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero una casa simplemente 2, 3 recámaras. Voy a meter cierta cantidad de dinero en esa casa. Luego al rato cuando sube de valor y yo ya tengo mucha equidad dentro de esa casa, la voy a vender, usar el dinero que uso para venderla, meterla en otra más grande, ¿verdad? Luego pago lo mismo por la casa más grande que lo que estoy pagando ahorita por la casa que tengo más pequeña. Sabiduría, prudencia, entendimiento. Que es mucho diferente de decir, ¿sabes qué? Quiero comprar una casa. La prudencia viene por el ejemplo, por el saber y usar lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos aquí hablando de la palabra del Señor, ¿de dónde sale la prudencia? La prudencia sale por pudiendo saber cómo usar la palabra del Señor en nuestras situaciones, en nuestros problemas y cómo ayudar a los demás cuando vienen por consejos. ¿Ok? Dice el tercer versículo, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora, para recibir el consejo de prudencia, igual, con lo que acabamos de decir, recibir el consejo de alguien que tiene prudencia, que ha pasado por cosas, que te puede examinar tu situación y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo hice. Esto es lo que tú puedes hacer para no caer en lo mismo que yo caí, donde yo caí. Para recibir el consejo de justicia, de saber qué es justo, de saber cuándo tú puedes juzgar y cuándo alguien más te puede juzgar. La palabra del Señor nos ha dicho, nos dice, cuidado, porque de la misma manera de que tú juzgas, vas a ser juzgado. Entonces, con esa prudencia, con esa sabiduría, sabemos de que primeramente no debemos estar juzgando a nadie. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es el único que nos puede juzgar. El mundo lo sabe, lo usa donde quiera. Hay gente que dice, solamente el Señor, solamente Dios me puede juzgar. Pero al final del día, es verdad. Las cosas que tú haces en este mundo van a ser usadas para juzgarte. Y tú vas a tener que recibir las consecuencias o los beneficios de lo que tú usaste en este mundo. Para recibir el consejo de juicio y de equidad. Equidad. De nuevo, ¿qué es equidad? Lo que tú ya tienes invertido, ¿verdad? De nuevo, la casa. ¿Cuánto tú has pagado? Si tú tienes una casa de $200,000 y dices 10,000 de enganche, tienes 10,000 de equidad. Y tú te quedas en esa casa por 10 años y ya la pagaste a la mitad y nomás debes $100,000. Pues tu equidad son $100,000 porque la compraste por 200,000. Pero vamos a decir que subió el valor de tu casa a $400,000. Entonces, subió un valor de $200,000. Tú ya has pagado $100,000, que significa que tienes una deuda todavía de $100,000. Pero tienes una ganancia de $300,000, que es tu equidad. Entonces, si tú quieres vender esa casa, sacas esos $300,000 de equidad que tú ya tienes, la inviertes en otra casa. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, el Señor nos enseñó que para pagar nuestros pecados teníamos que entregar un sacrificio, ¿verdad? Cada vez que nosotros teníamos la oportunidad, teníamos que entregar un sacrificio por mediante de animales, incensos, cualquier cosa, traerlo lo mejor al Señor para ser sacrificado, para pagar nuestros pecados. La cosa es de que cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, nos enseña por mediante de prudencia y sabiduría
que iba a llegar un cordero, que iba a llegar un sacrificio, simplemente para pagar nuestros pecados. Cuando vemos al Señor Jesús y cómo fue anunciado por mediante de Juan el Bautista, ¿qué es lo que él dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Y qué nos está tratando de decir? El Cordero de Dios, Él vino a hacer el sacrificio desde el momento que Él fue puesto en el vientre de la Virgen María, por mediante de un nacimiento virgen, imagínate. Vino a ser el Cordero, vino a ser el sacrificio para nuestros pecados, para que jamás en nuestra vida tuviéramos que entregar otro sacrificio para nuestros pecados. ¿Fue nacido en dónde? ¿Dónde nació? Mira cómo nació. No era un palacio, no era un lugar de reinados. No estaba alrededor con joyas y cosas lujosas y materiales lujosas. No había nadie. Él nació de una manera más simple y más humilde, con animalitos. Donde un animalito fue nacido, ahí es donde Él nació. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que es el Cordero de Dios. Y los corderos no nacen en palacios. Entonces, desde el principio, Él cuando nació, fue criado, fue nacido, fue traído a este mundo para ser sacrificado. Y eso viene de la sabiduría del Señor. Eso nos enseña que pase lo que pase, nuestra equidad, nuestro pago, nuestra deuda de pecados ya ha sido pagada. Al contrario, nosotros tenemos una equidad de decir, yo puedo pecar y pecar y pecar y siempre voy a ser perdonado porque tengo esa cantidad ya de equidad ya puesto en mi vida. Pero la palabra de Dios nos ha comentado, nos ha dicho, nos ha enseñado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Simplemente porque sabemos que tenemos equidad, simplemente porque sabemos que todos nuestros pecados son y van a ser perdonados. No significa que vamos a ir a este mundo a pecar, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, claro que no. Nosotros tenemos la oportunidad de comenzar algo sabio y prudente, llena de sabiduría, sin pecado. Y por eso es tan importante cuando leemos la palabra del Señor de entender y recibir no solamente la sabiduría, pero la prudencia por mediante de usar la palabra del Señor en la sabiduría, ¿verdad? Y de eso viene la prudencia, en el usar y correctamente usar la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando éramos jóvenes, pensábamos que lo sabíamos todo. Pero el Señor nos quiere dar más a nosotros todavía. Le quiere dar más a los jóvenes en hoy en día. Los jóvenes hoy en día, como hemos dicho varias veces en esta enseñanza, piensan que lo saben todo. Lo sé, yo lo sé. I know, ¿verdad? Pero la verdad es que verdaderamente no saben nada. Verdaderamente no conocen de nada. Todavía no han pasado por suficiente para poder decir que ellos entienden y saben de todo y todo. Pero aquí el Señor nos está tratando de decir de que les quiere dar inteligencia a los jóvenes. Les quiere dar cordura. Les quiere que ellos sepan la diferencia de bueno y mal. Les quiere dar esa habilidad de decir, ¿sabes que no debo de hacer esto? La cosa es que como jóvenes muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no lo seguimos. Al contrario, hacemos todas las cosas que no debemos estar haciendo porque pensamos que no va a haber consecuencias. Y cuando hay las consecuencias, verdaderamente no nos importa suficiente las consecuencias. Hay mucha gente en este mundo que no ha atendido, no ha seguido lo que el Señor ha tenido para ellos. Y por esa razón están en las cárceles, están en los hospitales, están en los cementerios.
porque ellos no fueron prudentes y verdaderamente ellos fueron insensatos y no querían entender lo que el Señor tenía para ellos. El 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Habíamos hablado hace ratito de los proverbios que mi madre y mis maestros nos habían dado. Pero la cosa es que cuando nosotros estamos comenzando a ver aquí, para entender proverbios y declaraciones, ¿qué es lo que verdaderamente estamos recibiendo? ¿Qué es lo que verdaderamente está delante de nosotros? Cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos a entender lo que el Señor tiene para nosotros y comenzamos a ser prudentes y sabios, nosotros vamos a recibir los proverbios, la inteligencia, las palabras del Señor, las palabras del Señor, y vamos a ver más hacia allá de lo que verdaderamente está escrito. Vamos a ver lo que el Señor verdaderamente quiere que encontremos, los secretos, toda la información que Él tiene para nosotros, ¿verdad? El 6 es para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Cuando mi mamá me decía que te miras más bonito callado, no significaba que cuando yo no decía nada, verdaderamente era más bonito. Verdaderamente era más sabio. Lo que yo venía a aprender es de que no es de que me miraba más bonito. Es de que me miraba más tonto, más feo cuando decía cosas malas. Yo me miraba más feo cuando hablaba de mala manera. Me miraba más feo cuando yo maldecía. Me miraba más feo cuando yo hablaba tonteras. Entonces cuando yo me callaba y comencé a entender y muchas veces no decir nada, no responder, me miraba más bonito porque al final del día era mucho más bonito de responder de mala manera. A mis padres, a mis maestras, a mis amigos, a cualquier persona. Cuando yo comencé a entender eso, no era a una edad joven, sino que ya era una edad más grande cuando comencé a ver y entender lo que el Señor verdaderamente quería decir y lo que mi madre y mi padre verdaderamente me estaban enseñando. Cuando ellos me decían que no hay ningún otro amigo más que Dios y mis padres, yo no entendía eso hasta que llegó el punto cuando yo me encontré en la cárcel y las únicas personas que estaban ahí para ayudarme eran mi madre y mi padre. Y no te puedo ni comentar cuántas veces el Señor me estaba protegiendo. Y puedo decir que verdaderamente era mi amigo. Porque Él siempre estaba disponible cuando yo lo necesitaba. Mi madre y mi padre siempre estaban disponibles cuando yo lo necesitaba. ¿Y dónde estaban mis amigos? No estaban en ningún lado. No se preocupaban de mí. No veían donde yo estaba. Ni se daban cuenta cuando yo estaba encerrado. Por eso es cuando mi mamá, mi papá, mi madre, mi padre me decían, no hay ningún otro amigo más que Dios y tus padres. Esa parábola, ese entendimiento, la comencé a entender ya muy tarde, no quiero decir muy tarde, pero muy delatada en mi vida. Y por eso el Señor nos quiere enseñar la sabiduría más temprano. Le quiere enseñar a los jóvenes la sabiduría más temprano. Escucha la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios y así no tienes que pasar las cosas que están en este mundo, lo que muchos no han pasado en este mundo. Pero es una enseñanza que muchos de nosotros no queremos entender o aprender hasta que pasemos por cosas difíciles y aprendemos de las malas maneras. El 6 de nuevo dice, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Lo nuevo no es de tenerles miedo al Señor, sino que darle reverencia. Dale su respeto, dale tu vida. Y decir, Señor, te entrego todo porque yo sé que tú vas a usar mi vida mejor que lo que yo lo puedo hacer. De nuevo, muchos de nosotros hemos tratado de vivir nuestra vida de nuestra manera y no nos ha salido nada bien. Pero cuando nos la entregamos al Señor, comenzamos a ver que nos está dando ese poquito de sabiduría de callar, de escuchar más que hablamos.
de estudiar su palabra y llegar a un lugar de misterio que Él tiene para nosotros. Para poder verdaderamente aprender lo que Él quiere que nosotros sepamos. Cuando nosotros nos entregamos nuestra vida hacia el temor al Señor, estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Toma mi vida y haz con ella lo que tú quieras. Te entrego todo, te entrego problemas, te entrego lo bueno, te entrego lo malo. Yo ya no quiero tener ese peso. Al contrario, estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho, de entregarle todo al Señor, de entregarle todo hacia Él. Y así podemos pasar nuestra vida sin problema, sabiendo, que Él está en control. No significa que todo va a estar perfecto, sino que nos va a enseñar cómo pasar esta vida usando su palabra para guiarnos. Y como dice la palabra, iluminar nuestro camino con su palabra, ¿verdad? Porque la última parte de aquí dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos no quieren nada que ver con la sabiduría, la inteligencia, no quieren nada que ver con lo recto, con lo justo, no quieren saber de nada de lo bueno del Señor. Y ellos son los que sufren. Igual, cuando éramos nosotros jóvenes, ¿qué decíamos? Lo sé. No debemos estar haciendo eso. Yo lo sé. No se hace de esa manera. Yo lo sé. ¿Verdad? Yo como hombre, yo pienso que lo sé. No voy a mentir. Cuando hay algo que ser construido. Yo compré un mueble pequeño. Había instrucciones. ¿Tú crees que los leí? No. Primero vi el retrato y dije, yo lo puedo hacer que se mire igual. Pero cuando no me comenzó a salir como yo lo quería, tuve que regresar para atrás a las instrucciones para que me enseñara cómo se construye correctamente. La palabra del Señor son instrucciones para nuestra vida. Nosotros tratamos de construir nuestra vida sin la palabra del Señor. Y al final de los días no nos sale como nosotros teníamos retrato en nuestra mente. Y lo que tenemos que hacer es regresar para atrás a las instrucciones y decir, enséñame cómo debo hacerlo correctamente. Enséñame cómo hacerlo bien. Y el Señor nos enseña porque nos ama, porque tiene gracia y misericordia para nosotros y sobre nosotros. Él nos dice, ven, hijo mío, te voy a enseñar el camino que tú no conocías. Y cuando comenzamos a aprender más de la palabra del Señor, más del Espíritu Santo, más de nuestro Padre Celestial, comenzamos a darnos cuenta que en verdad nunca lo sabíamos todo. Nunca sabíamos nada, ni poquito. Que al contrario, nos abre nuestro entendimiento, nuestro saber, nuestra sabiduría. Y entendemos las cosas que no sabíamos. De nuevo, hermanos, Proverbios 1, y 1:7. Léenlo, estúdialo. Encuentren la manera de cómo crecer en su caminar diario con el Señor. Aprende a crecer en su sabiduría, en su inteligencia, en su prudencia. Y aprende cómo crecer en el temor de Dios. No es de tenerle miedo, sino reverencia, respeto. Enseñarle que, Señor, te quiero obedecer. Quiero entregarte todo para que tú puedas darme a mí lo que yo merezco espiritualmente. No me importan las cosas físicas, las cosas carnales, sino ayúdame a crecer cada día más espiritualmente para prepararme a estar a tu lado. Gracias, hermanos, de nuevo. Espero que esta enseñanza les haya ayudado, que hayan aprendido algo. Amén. Gracias por ver, por seguir, por compartir. Espero que podamos de nuevo un día estar juntos en un templo, primeramente Dios. Vamos a orar para ser despedidos en este día y seguir adelante. Amén. Gracias, Señor, de nuevo por dejarnos estar aquí. Gracias por tu enseñanza, Señor. Pedimos que sigamos creciendo no solamente en temor tuyo, Señor, sino que en sabiduría, inteligencia y prudencia, Señor. Pedimos que sigas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú
lo que tú tienes para nosotros, Señor, en nuestro diario caminar. Y pedimos, Señor, que diariamente tu gracia, tu misericordia y tu amor siga hacia adelante, creciendo cada día más hacia nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque nos has perdonado nuestras ofensas. Y pedimos, Señor, que tú sigas estando con nosotros cada día más en nuestros corazones. De nuevo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Hasta luego. Dios me los bendiga de nuevo. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries.